Sean todos bienvenidos a un jueves más de Grupo LAM. En esta ocasión vamos a estar presentando lo que sería un producto de Kaspersky. El tema es evolución de la seguridad ante ataques modernos. En esta ocasión nos acompaña también Andrés Yarleta. Él es nuestro encargado de lo que sería ingeniería en Cono Sur. También nos está acompañando Josefina, que es por parte del mayorista Nexis Paraguay. Y la que le habla sería María del Mar, del equipo de marketing de Olam. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo. Esperamos nos estén escuchando bien. Pueden utilizar el medio de comunicación, el chat, para poder enviar sus consultas, sus dudas. Esperamos que esta presentación sea bastante dinámica. Entonces, invitamos a que vayan haciendo todas sus consultas correspondientes, envíenla a través del chat, vamos a ir respondiendo, vamos a ir ayudando. También Andrés va a estar haciendo algunas consultas seguro durante su presentación. Entonces, también quería avisarles que vamos a estar pasando links de información, vamos a pasarles también un link de una encuesta para ir mejorando nuestras presentaciones y nuestras experiencias para ustedes, ¿verdad? Para ir mejorando. También les queríamos comentar que vamos a estar sorteando una caja de merienda a las personas que hacen consultas, que envían sus dudas. Entonces, siéntanse libres de enviar sus consultas vía chat. Entonces, sin más preámbulos y debido al tiempo y en honor al tiempo de todos, Andrés, te paso el micrófono. Muchísimas gracias, María, y muy buenas tardes a todos. Como bien ya me han introducido, y antes de comenzar, agradecer a Olam por extender esta invitación. Mi nombre es Andrés Yarleta, responsable de ingeniería, como mencionaba María. Y en el día de hoy vamos a hablar puntualmente de la evolución de los controles de ciberseguridad, sobre todo para que puedan estar a la altura de los ataques y la evolución de los ataques modernos, ¿no? Quiere decir, tengan en cuenta que hoy en día las amenazas evolucionan prácticamente más rápido en muchos casos que el resto, inclusive de los segmentos de tecnología, por lo cual los controles deben de evolucionar puntualmente para estar justamente a la altura de las circunstancias. Ahora bien, cuando hablamos puntualmente de las tendencias en ciberseguridad, si las definimos con palabras, definitivamente, seguramente muchos de ustedes han escuchado muchas de ellas, ¿no? CIEM, CERT, SOC, MDR, XDR, pero hay un tema bastante resonante, sobre todo en los últimos años, denominado puntualmente EDR. Y EDR, dentro de sus siglas, en su connotación en inglés, como Endpoint Detection and Response, tiene puntualmente como objetivo o como finalidad el poder detectar incidentes de ciberseguridad y poder justamente contener este tipo de ataque, sobre todo incidentes del tipo de ataque del tipo moderno, ¿no? Del tipo dirigido. Por lo cual, más allá de su propia contención, definitivamente lo que vamos a buscar es disponer de la información en detalle para su investigación, así como que nos pueda proporcionar información en relación a las recomendaciones pertinentes para poder justamente contener el incidente, ¿no? Por lo cual, hablamos que hoy en día de este tipo de tecnologías que ya hace varios años se viene hablando y que de hecho desde nuestra empresa disponemos en varias soluciones ya hace más de 5 años. Hablamos puntualmente de evolucionar nuestros controles acorde puntualmente a cómo han evolucionado las amenazas. Si nos remontamos 30 años atrás, allá por los años 90, cuando empezaron a aparecer los primeros virus, ¿sí? Aquellos virus como Michelangelo y otros troyanos que eran bastante rudimentarios, tenemos que entender que por aquel entonces aparecieron las primeras soluciones de antivirus, ¿no? Hablamos puntualmente de tecnologías bastante básicas, sobre todo basados en patrones y modelos de reputación y basados en firmas, y partiendo de un nuevo virus incluía dentro de sus bases de datos la detección puntualmente o la receta, como decimos, para la detección de ese tipo de amenazas. Tengan en cuenta que en los 90, por ejemplo,
troyanos, malware, como puede ser, por ejemplo, el Michelangelo, ha tomado meses puntualmente en cruzar el océano y, por ejemplo, llegar a Latinoamérica, ¿no? Más de 2 o 3 meses le ha tomado, por ejemplo, a este virus en los 90 en poder cruzar el océano. Imagínense que la connotación actual y el panorama actual de amenazas es totalmente diferente, ¿no? Y hablamos de que una amenaza se puede propagar a escala global en cuestión de segundos, ¿no? Ni hablar de la implicancia de los ataques dirigidos. Y es ahí donde, con el paso del tiempo y con la evolución de las amenazas, estas soluciones tradicionales de antivirus se han ido convirtiendo en lo que hoy en día conocemos como plataformas de Endpoint Protection o plataformas de Endpoint Security. Estas soluciones, como la de Kaspersky de Endpoint Security, definitivamente tomaron las tecnologías, por un lado, de la vieja escuela, las tecnologías que provenían de los viejos antivirus, e incorporaron otras capas adicionales puntualmente para poder ser eficientes y efectivos ante la coyuntura que planteaba la situación actual. Ahora bien, estamos en un tercer estadio y es en el cual estas soluciones de Endpoint Security, de Endpoint Protection Platform, han tenido que evolucionar acorde a cómo han evolucionado los ataques. Y es ahí donde estas soluciones de Endpoint Security han adquirido otras capas de ciberseguridad, puntualmente otros módulos, otros mecanismos que nos permitan no solamente ser eficientes y eficaces en los ratios de detección ante todo tipo de amenazas, sino también disponer de características de detección avanzada, sobre todo ante los ataques modernos y los ataques más complejos. De eso se trata EDR. EDR se trata puntualmente de capas de detección y herramientas de respuesta que nos permitan contener no solamente las amenazas tradicionales, sino principalmente aquellas amenazas modernas y sofisticadas. Entonces, cuando hablamos hoy en día de las amenazas y de los controles, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar estas amenazas? Lo primero que tenemos que tener en claro que el 90% de todas las amenazas que reciben vuestras empresas son amenazas tradicionales. Es lo que denominamos malware tradicional y habitualmente los métodos de contención están enfocados en el bloqueo del mayor número posible de amenazas utilizando una batería de tecnologías tradicionales de todo tipo. Hablamos de soluciones de firewall, hablamos de IDS, a nivel de endpoint hablamos de endpoint security, hablamos de tecnologías que definitivamente estamos acostumbrados y venimos utilizando los últimos seguramente 15 o 20 años, ¿sí? O la evolución. Ahora bien, cuando empezamos a ver definitivamente el panorama de amenazas, más allá de este 90%, hoy en día más de un 10% de todas las amenazas que reciben vuestras empresas tienen una connotación de ataque dirigido o una amenaza, como siempre decimos, modernas o amenazas complejas. Y es ahí donde el enfoque desde el punto de vista de ciberseguridad, más allá de los fundamentos de la ciberseguridad, de poder detectar automáticamente y contener estas amenazas, tiene que incluir lo que son aspectos de defensa avanzadas. Quiere decir, no es solamente el poder detectar y el poder contener automáticamente, sino que tenemos que tener mayor visibilidad puntualmente de las amenazas más críticas para poder, llegado el caso, tomar las contramedidas necesarias, tanto de manera automática como de manera manual, ante ataques complejos, sobre todo en el caso de que estos no hayan sido del todo contenidos. Y como tercer punto, definitivamente vamos a buscar una estrategia de ciberseguridad integrada, ¿no? Y esto no es solamente tecnología, hablamos de experiencia, hablamos de procesos, hablamos de conocimientos, hablamos de recursos humanos que nos permitan, más allá de la tecnología, poder estar enfocados de manera proactiva, no solamente en la investigación basada en inteligencia, sino también en la caza manual y automatizada de amenazas. Por lo cual hoy en día lo que
realmente está haciendo mayor estrago puntualmente en las empresas de Latinoamérica son este 10% relacionado a ataques dirigidos y ataques avanzados. Y si tenemos que hacer puntualmente una connotación de cuál es la principal diferencia entre un ataque tradicional o un malware tradicional y algún tipo de malware sofisticado orientado a lo que puede ser un ataque dirigido, la principal diferencia es que por detrás de todo ataque dirigido, más allá de este tipo de pieza de malware sofisticado, hay una connotación humana, un actor por detrás puntualmente de este tipo de ataque que puntualmente va a, como siempre decimos, investigar a su víctima, va a perfilar, la va a investigar y va a buscar la forma de garantizar que el ataque sea 100% eficiente. Por lo cual, justamente, la connotación principal y el riesgo principal de este tipo de ataques son los actores que hoy en día están orquestando puntualmente estos ataques dirigidos contra vuestras empresas. Y hablamos puntualmente de tener que lidiar con humanos, ¿no? Y en donde todavía la tecnología no tiene mayores capacidades que los humanos. Y es por ende puntualmente que este tipo de esquemas de defensa avanzada, que si bien vamos a ver cómo las herramientas y los controles nos permiten sacar máximo provecho de las tecnologías, a la fecha deben de ser gestionados, administrados por humanos para realmente sacar el máximo provecho, ¿sí? Vamos a hablar entonces de esto, si les parece bien, y hablamos puntualmente de esta evolución. Ahora, cuando hablamos de algunas referencias solamente recientes de ataques modernos, la verdad que hoy en día estos ataques no discriminan segmento, empresa, color, ubicación y tipo de empresa. La verdad que los atacantes, como les comentaba, se toman todo el tiempo necesario para perfilar e investigar a sus víctimas, para luego buscar justamente las brechas de seguridad que les permitan realmente delimitar y orquestar sus ataques en búsqueda de la mayor efectividad. Y cuando hablamos de ataques como lo que hemos visto el año pasado en la empresa Telecom, en el caso de Paraguay, hablamos puntualmente de su filial Núcleo, ya que este ha sido un ataque global. Cuando hablamos de empresas eléctricas, como lo que ha sucedido en el ataque del ciberataque a la empresa de sur de la República Argentina como parte del grupo Enel. Cuando hablamos de ataques como el que ha sufrido el año pasado el Banco de Estado de Chile, el cual ha costado cientos de millones de dólares en pérdidas y ha causado que esta, que es una de las instituciones financieras más grandes de Chile, tenga que cerrar forzadamente su operación durante varios días, tiene una connotación muy grave y muy importante para el negocio, que es el riesgo del ciberataque. Por detrás de todos estos ataques, como les comentaba, en muchos casos vemos, ¿sí?, la connotación del ransomware, ¿no? Quiere decir, en muchos casos, dentro de lo que son las informaciones que corren dentro del ámbito público, hablamos de un ransomware, pero tenemos que entender que el ransomware es solamente, ¿sí?, una pequeña porción de la orquestación del ataque. Habitualmente es la parte final de un ataque previamente orquestado con algún tipo de motivación y finalidad. Definitivamente muchas de las motivaciones hoy en día tienen carácter económico, ¿no? Pero yendo a otras referencias e inclusive en el ámbito gubernamental, el año pasado hemos visto ataques a entidades de gobierno, puntualmente en este caso, por ejemplo, a Migraciones de la República Argentina, que ha forzado al cierre de fronteras durante varios días. Definitivamente este incidente se ha llevado a cabo durante etapa de pandemia, donde la República Argentina tenía cerradas sus fronteras, pero más allá de esta decisión debido al COVID, realmente Argentina ha quedado totalmente blindada desde el punto de vista de frontera por la pérdida durante varios días de todos sus sistemas de migración. Y esto producto nuevamente
no por un ransom en sí mismo, sino por un ataque dirigido que como finalidad final han perpetuado lo que es el cifrado de los datos. Ahora, más allá del cifrado de los datos, ¿sí?, que es, como les comentaba, siempre la frutilla del postre en todo ciberataque, tenemos que entender que hoy en día casi todas las organizaciones y actores que utilizan este tipo de campaña de ataque dirigido utilizan una segunda técnica puntualmente que agrava aún más la situación, que es la propia exfiltración de datos. Cuando hablamos de exfiltración de datos, esto es utilizado con dos intenciones. La primera, definitivamente, generar una mayor presión en sus víctimas para puntualmente poder lograr la extorsión y que se haga el pago del secuestro. Pero la segunda finalidad es hacerse con el control de esos datos, más allá de publicarlo para generar esta opresión con su víctima, llegado el caso, venderlos a su mejor postor. Tenemos que entender, por ejemplo, que en el caso de migraciones se han dado a conocer más de 2.8 gigabytes de datos sensibles y hoy en día se tienen trazabilizado más de 40 gigabytes de datos a la venta puntualmente dentro de lo que es el mercado negro, dentro de lo que es la Deep Web. Por lo cual los impactos que hoy pueden tener este tipo de amenaza, este tipo de ataque dirigido, son devastadores. Y esto no se debe, como les comento, solamente por la ejecución de un troyano de manera automática. Por detrás de este tipo de ataques hay organizaciones, hay actores que nuevamente se toman todo el tiempo necesario para poder perfilar, para poder entender, para poder buscar las brechas y luego poder realmente garantizar la efectividad del ataque. Nuevamente, ejemplos muchísimos en todo tipo de segmento, en todo tipo de empresas. De hecho, imagínense que durante la pandemia, 2 meses atrás, uno de los principales proveedores de salud de la República Argentina ha sufrido un ataque que ha paralizado prácticamente todas sus funciones por más de 2 semanas, inclusive causando riesgo de vida en múltiples de sus clínicas, teniendo que transferir, por ejemplo, pacientes por falta, por ejemplo, de posibilidad de utilizar de su equipamiento médico. ¿Se imaginan esto? Esto es lo que siempre decíamos que se veía en las películas hace muchísimos años como algo del futuro, como algo que no necesariamente podía pasar, como algo fantasioso, pero la realidad que esto sucede y cada vez tiene más consecuencias devastadoras de cara al negocio. ¿Cuál es la principal diferencia entonces? Como les comentaba, más allá de todos los casos, inclusive del proveedor Colonial Pipe hace 2 semanas atrás en Estados Unidos, que prácticamente ha generado el pánico en la costa este por el desabastecimiento de combustible. La principal diferencia hoy en día es que no tenemos que lidiar solamente con tecnología, sino que tenemos que lidiar puntualmente con organizaciones humanas que nuevamente van a perfilar y van a tomar el tiempo necesario para poder justamente garantizar sus ataques. Por lo cual, como les comentaba, ¿no?, cuando empezamos a ver estas situaciones, de hecho hay muchísimas también casos de referencia de la República del Paraguay, ¿sí? Tener en cuenta que lo que vemos habitualmente dentro del ámbito de conocimiento público es solamente la punta del iceberg, es solamente la parte del incidente que tiene, como siempre decimos, visibilidad al exterior. Ahora, por debajo del nivel del agua, hoy habitualmente cuando hablamos de un ataque de ransomware, hablamos seguramente de secuelas por lo menos 10 veces superiores a lo que públicamente hoy conocemos del incidente. Ahora, tengan en cuenta también, como les comentaba, ¿no?, que estos ataques que en muchos casos vemos como ransomware son 100% dirigidos, son orquestados por humanos. Hoy en día
el principal cambio, si lo comparamos con lo que sucedía con ataques de ransomware hace 2 o 3 años atrás, que eran a escala masiva, por ejemplo, imagínense en WannaCry, que ha sido puntualmente un ransomware masivo, hoy es totalmente selectivo, es totalmente lo contrario. Y solamente comentarles que en un gran porcentaje de estos ataques tienen una segunda connotación, que es la propia exfiltración de datos. Y como bien les comentaba, este objetivo, por un lado, es poder generar mayor presión sobre su víctima para que, nuevamente, ¿no?, para que en definitiva pueda o finalmente se haga el pago del secuestro, ¿sí? De hecho, justamente publican una serie de datos habitualmente exfiltrados de carácter público para que justamente esto genere mayor presión social sobre la víctima. Pero sin embargo tenemos que entender que estos datos luego son depositados y puestos a la venta en el mercado negro, ¿no? E imagínense si hablamos hoy en día que un pasaporte escaneado puede costar en el mercado negro entre 6 y 15 dólares. Imagínense puntualmente con un único incidente como ha sido el de migraciones de la República Argentina el año pasado, el dinero que esta organización ha podido obtener solamente por la venta de los datos, ¿no? Y hablar de otros tipos de datos, como pueden ser datos de tarjetas de crédito, datos desde el punto de vista de historial médico o información justamente personal. Pero tenemos que entender que hoy en día todo se compra y todo se vende en el mercado negro. Y lamentablemente estas organizaciones no dejan de ser mercenarios con un único propósito, con una única motivación. Definitivamente, según el tipo de ataque, hay una motivación por detrás. Y hay que entender que nuevamente seguridad no es una ecuación tecnológica, es una ecuación de riesgo, es llevar esa asíntota de riesgo a un nivel que sea aceptable, que sea soportado por la organización. Ahora bien, cuando hablamos de poder y de disponer de las herramientas tecnológicas necesarias, de actualizar nuestros controles a un nivel que nos permita realmente poder hacer frente a este tipo de ataques dirigidos, hoy en día hablamos puntualmente de una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Como les comentaba, en la base de la pirámide vamos a ver lo que son los fundamentos de ciberseguridad. Poder disponer de un conjunto de tecnologías que posiblemente hace muchísimos años venimos utilizando, que vienen conviviendo dentro de nuestra organización y que hoy en día nos va a permitir, como les comentaba, reducir las brechas de seguridad en un porcentaje superior al 90%. Ahora bien, más allá de esto tenemos que entender que para poder tener un modelo de defensa avanzada se requieren de capacidades adicionales que estén a la altura de las circunstancias. Y es aquí donde entran otro tipo de soluciones de Kaspersky, como Kaspersky Sandbox, como Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, como también puntualmente poder retroalimentarnos de la propia inteligencia que hoy en día dispone Kaspersky, con el propósito nuevamente de poder incrementar ese nivel de seguridad, poder tener mayor visibilidad y poder hacer mayor frente sobre todo a esta porción que representa el 9.9, que son ataques dirigidos. Y es ahí donde esta visión integrada hoy en día nos lleva a nuestra propuesta de ciberseguridad denominada Kaspersky EDR Optimum. Fíjense que dentro del ámbito de este trébol, en la base vamos a encontrar definitivamente nuestras soluciones tradicionales de ciberseguridad, como Kaspersky Endpoint Security for Business. Vamos a encontrar también a nuestros componentes para entornos virtualizados y de nube híbrida, Kaspersky Hybrid Cloud Security. Pero por encima de este esquema y como complemento puntualmente a estos agentes y a estas tecnologías, agregamos puntualmente la capa de EDR. Y cuando hablamos de agregar, esto no es una solución adicional, esto no es un agente o un segundo agente adicional, esto no es una segunda consola. Hablamos de Kaspersky EDR Optimum como una única solución, un único agente que puntualmente me brinde todas estas capacidades a través de la misma consola de gestión
tradicional e histórica de Kaspersky, denominada Kaspersky Security Center. En definitiva, estas capacidades adicionales hoy en día representan un módulo funcional adicional a nuestra solución de Endpoint Security. Y este módulo de EDR definitivamente nos va a dar mayor visibilidad, mayores capacidades para analizar la causa raíz, sobre todo de incidentes modernos, de amenazas modernas, ataques dirigidos, y nos va a dar una serie de capacidades adicionales tanto de contención como de respuesta ante amenazas modernas y ataques dirigidos. Ahora, este esquema también se complementa con un módulo adicional denominado Sandboxing, ¿sí? Sandboxing es un tipo de tecnología que nos permite, ante algún tipo de anomalía, entre alguna variación del comportamiento, poder detonar esas evidencias en un entorno 100% blindado, 100% seguro, para poder disponer de un veredicto objetivo para tomar algún tipo de acción o contención en el caso de que sea identificado como amenaza. Si nos remontamos al 2019, para que tengan una idea, solamente un porcentaje inferior al 1% de todas las amenazas detectadas puntualmente utilizaban técnicas de ofuscación o técnicas puntualmente que requerían tecnologías de sandbox para ser detectadas. Hoy en día, prácticamente al inicio de este 2020, más de un 4% de todas las amenazas que reciben vuestras empresas utilizan técnicas avanzadas de ofuscación, por lo cual justamente ya este tipo de tecnología de sandbox empieza a ser un estándar necesario puntualmente para poder detectar ya ciertos tipos de amenazas. De hecho, esperamos que para el próximo año el volumen de ataques dirigidos y amenazas sofisticadas que utilicen técnicas de ofuscación, de ocultamiento, crezca prácticamente y duplique este porcentaje actual. Por lo cual entendemos que nuevamente, ¿no?, las tecnologías y los controles deben de evolucionar acorde como evolucionan los ataques y tener en cuenta que siempre los atacantes van a buscar nuevos mecanismos, nuevas técnicas puntualmente para bypassear los controles tradicionales o aquellos controles que hoy en día son ampliamente utilizados por las empresas para poder minimizar los riesgos. Hace varios años atrás hablamos de Next Generation, hablamos de Machine Learning como la tecnología que iba a salvar el mundo, ¿no? Esta es una tecnología que Kaspersky utiliza en todas sus soluciones hace más de 13 años. Ahora, hoy tenemos que tener en cuenta que los atacantes buscan técnicas que permiten inclusive bypassear estos controles de Next Generation, por lo cual nuevamente debemos de proporcionar esquemas en múltiples capas que nos permitan, según el tipo de ataque, poder ser lo más efectivos y eficientes a la hora de esta detección. Y cuando hablamos nuevamente de nuestra propuesta integrada, no hablamos solamente de la propia prevención, basado en todas las tecnologías tradicionales de Kaspersky, incluidas las tecnologías de Machine Learning y Next Generation. Hablamos también que para aquellos ataques más sofisticados, aquellas amenazas evasivas, poder realmente proporcionar mayor visibilidad, poder disponer de información que nos permitan identificar la causa raíz, los medios de propagación, las tácticas utilizadas por el atacante y partiendo de esto poder justamente orquestar tanto de manera automática como de manera manual las acciones de contención y remediación necesarias para poder abolir de nicho puntualmente este tipo de ataques. Entonces, solamente como un pequeño ejemplo, algo muy rápido porque me gusta que ustedes también lo puedan apreciar en nuestras soluciones. Cuando hablamos de esta solución Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, es nuevamente la evolución de nuestras soluciones de ciberseguridad de Endpoint Security. De hecho, como les comentaba, seguimos utilizando la misma consola de administración. De hecho, el componente y el agente que se instala en los equipos sigue siendo el mismo, solo que este nuevo modelo de licenciamiento nos brinda nuevamente nuevas y mayores capacidades, sobre todo para poder detectar y responder ante ataques más complejos. Y en este caso tengo varias amenazas, ransomware,
exploit, troyano. Fíjense que tengo varios ransomware, por ejemplo, y vemos que la solución o las capas tradicionales van a poder detectar y prevenir el ataque. Ahora, más allá de la propia prevención, cuando hablamos de ataques, sobre todo de alta criticidad, justamente el EDR me permite entender cuál es el desglose, cuál es la causa raíz, quiere decir, cómo este ransomware, cómo esta amenaza pudo haber llegado a mi organización, cuál fue el proceso que lo detonó, qué es lo que ha tratado de orquestar, quiere decir, fíjense que en este caso ha tratado de descargar una serie de documentos al equipo. Acá veríamos también las interconexiones con servidores de comando y control. En el caso de que la amenaza quiera hacer una modificación en el registro de sistema o cualquier tipo de modificación, lo vamos a tener todo documentado. Y esto me permite, por un lado, tener los indicadores de compromiso, los cuales pueden ser exportados para utilizar en cualquier tipo de solución de terceras partes, ya que son en un formato open. Pero adicionalmente esto nos va a permitir, llegado el caso de tener una brecha de seguridad, un incidente, poder justamente hacer una búsqueda por estos indicadores de compromiso en toda mi organización para entender cuáles pueden ser las connotaciones. Ahora, más allá de la prevención automática que les comentaba, ¿no? Que esto de manera automática siempre la solución va a contener, siempre va a prevenir, el poder disponer de toda esta información en relación a qué usuario puntualmente utilizó la amenaza. También los sistemas de inteligencia de Kaspersky nos pueden dar mayor información en detalle en relación a esa amenaza. Quiere decir, no solamente lo que sucedió dentro de nuestra organización, sino qué percepción o qué información Kaspersky tiene desde el punto de vista global en relación puntualmente a esta detección. Por lo cual, hablamos nuevamente, no solamente de contener, no solamente de prevenir, hablamos de tener muchísima información valiosa que nos pueda llevar justamente inclusive a poder tomar otro tipo de acciones de contención, ¿no? Yo siempre digo, imagínense que ustedes detectan y previenen la ejecución de algún tipo de ataque dirigido o amenaza sofisticada, como puede ser un ransomware dentro de los equipos de vuestra institución. Y más allá de que se pudo haber contenido a tiempo, creo que es importante, como siempre decimos, el poder investigar la causa raíz, el poder entender cómo ese tipo de ataque de alta criticidad ha podido llegar a los equipos de mi organización. Y estas capacidades no solamente me permiten el tener toda esta información, sino que también, llegado el caso, tanto de manera manual como de manera automática, me van a permitir tomar acciones de contención adicionales para minimizar los riesgos, ¿no? Imagínense que detectamos un ransomware y más allá de prevenirlo, tal vez deberíamos, ¿por qué no?, aislar el equipo por un tiempo prudente hasta que garanticemos que realmente ese equipo no ha sido comprometido o ese equipo no tiene ningún tipo de riesgo para el resto de mi organización. Tareas como poder hacer escaneos, como poder eliminar archivos, matar procesos, obtener información forense de los equipos, siempre y cuando estemos justamente afrontando algún tipo de amenaza. Y acá hay una realidad, ¿sí? Y esto habitualmente somos muy francos y creo que a veces tenemos que hacer una analogía con nuestras vidas. Lamentablemente, desde que nacemos estamos condenados a la muerte. Todos lo sabemos, lo queramos asumir o no, pero todos sabemos que vamos a tratar de extender al máximo ese día, ¿no? Y con la ciberseguridad sucede algo similar. Tenemos que entender que tarde o temprano podemos ser víctimas de un ataque dirigido. Ahora, según el nivel de madurez de mi organización, según las herramientas que disponga, cómo voy a poder sobrepasar, cómo voy a poder gestionar ese incidente. Por lo cual, nuevamente hablamos de tener las medicinas necesarias para poder prevenir, para poder realmente, llegado el caso de una brecha de ciberseguridad, poder reaccionar y minimizar el impacto en mi organización. Porque lamentablemente todas estas referencias y todos estos casos de índole público que hablamos en el día de hoy, imagínense que invierten muchísimo dinero en tecnología y muchísimo dinero en ciberseguridad. Lamentablemente, de todas maneras, nuevamente dentro de lo que son las matrices de riesgo, tenemos que contemplar que podemos ser víctimas de este tipo de ciberataques. Por lo cual, por un lado hablamos nuevamente, ¿no?, de la prevención automatizada
de todo tipo de amenazas, principalmente utilizando hoy en día tecnologías de Next Generation, pero hablamos también de complementar esto con pilares de la ciberseguridad, ¿no? Hablamos que hoy en día inclusive esta solución tiene capacidades, por ejemplo, de gestión de vulnerabilidades, distribución de parches y actualizaciones, que esto nos permite reducir las ventanas de exposición o lo que se denomina la superficie de ataque. Todos sabemos que si los sistemas y las aplicaciones están actualizadas, si están al día con parches y actualizaciones, pues en definitiva vamos a correr muchísimos menos riesgos. Hablamos también de la protección de datos, ¿no? Si esos datos que hoy en día están estacionales dentro de los equipos disponen de una capa, por ejemplo, de protección a través del cifrado, sabemos que ante algún tipo de ataque de exfiltración de datos, estos datos van a ser 100% ilegibles fuera de nuestra institución. Por lo cual hablamos no solamente de la protección y la prevención, sino de controles adicionales como también el control de aplicación, controles de navegación, control de dispositivo que nos permiten minimizar esos riesgos. Por otro lado, definitivamente ante los ataques más complejos, más severos, requerimos de estas capacidades de LDR, sobre todo para disponer de mayor información que nos pueda permitir, más allá de la propia detección, tomar las acciones de contención pertinentes. Y teniendo, como decíamos, ¿no?, plena visibilidad de lo que es el análisis de causa raíz, que nos va a dar justamente la información de cómo se pudo haber perpetuado tecnológicamente el ataque, cuáles pueden ser los vectores de propagación y las cuentas utilizadas, las brechas explotadas, para que justamente podamos trabajar en remediar el origen del problema y no nos enfoquemos en sí mismo, como decíamos, en lo que se ve del iceberg, ¿no? Quiere decir ir al origen del problema y no en lo que en muchos casos vemos como el problema que ha generado el origen, ¿no? Por el otro lado, hablamos que esto que les comentaba, ¿no?, en muchos casos requerimos de mayor contención, sobre todo ante amenazas modernas. El prevenir en muchos casos no necesariamente puede ser suficiente. En muchos casos tenemos que entender que la seguridad nunca es al 100%, que en algún tipo de circunstancia algo puede suceder y, llegado el caso, el poder disponer de capacidades de respuesta, inclusive manual, nos puede permitir minimizar los riesgos y el impacto a nuestra organización. Con respecto a lo que son amenazas, sobre todo complejas, que utilizan técnicas de ofuscación y de evasión, definitivamente esta capa adicional de ciberseguridad basada en un sandbox on-premise nos va a permitir poder tener un veredicto objetivo ante algún tipo de evento en un muy corto plazo de tiempo y sin necesidad de llevar información alguna fuera de vuestra institución. Tengan en cuenta que cuando hablamos de sandboxing, hablamos de tomar objetos, hablamos de tomar archivos, hablamos que dentro de estos objetos, dentro de estos archivos podría haber o contener información sensible, por lo cual hablamos siempre de tecnologías, en este caso del sandboxing, 100% on-premise, y esto nos permite nuevamente garantizar que la máxima confidencialidad, porque ya que estos datos jamás van a salir de vuestra institución. Por último, y resumiendo un poco nuestra postura y nuestra visión en materia de defensa avanzada ante ataques sofisticados y amenazas modernas, hablamos justamente de proponer hoy en día una estrategia basada en múltiples capas de ciberseguridad, algunas capas puntualmente de la vieja escuela, como puede ser la protección basada en firmas, el análisis heurístico, pero tengan en cuenta que estas tecnologías que provienen de la vieja escuela hoy en día son de lo más eficientes y eficaces, sobre todo, por ejemplo, para poder dar respuesta a amenazas conocidas que representan un 60% de todas las amenazas que reciben vuestra empresa. Ahora, para amenazas sofisticadas, ataques dirigidos avanzados, amenazas desconocidas, es donde el resto de capas, como pueden ser los módulos de Automatic Exploit Prevention o Virtual Patching, como se conoce en el mercado, los módulos de Next Generation y Threat Prevention, los módulos de EDR, inclusive el Sandbox On-Premise, nos permiten disponer del mayor ratio de fiabilidad del mercado. La idea justamente es que cada una de estas capas hoy en día
propuesto por nuestro ecosistema integrado de ciberseguridad se va a ayornar y va a permitir una respuesta eficiente y eficaz según el tipo de amenaza. Como ven en la base, más allá de todas estas capas de ciberseguridad, como les comentaba, ¿no? Nuevamente hablamos también de reducir la superficie de ataque a través de las capas de control, a través de la protección de datos y adicionalmente también algo muy importante, con una gestión eficiente y eficaz de vulnerabilidades y la distribución de parches y actualizaciones, no solamente Microsoft, sino del parque de software o del parque de aplicaciones instaladas en sus equipos, ¿no? Yo siempre digo que hoy en día no debemos de parchar el sistema operativo, no debemos de parchar Microsoft Office, tenemos que parchar realmente aquello que sea necesario indiferentemente del proveedor, indiferentemente del nombre y sobre todo priorizándolo por el riesgo. Y esto es lo que nos permite esta visión integrada a través de esta solución denominada Kaspersky EDR Optimum. Nuevamente pueden encontrar muchísima información de esta solución, inclusive evaluada por diferentes analistas de mercado como Mitre, como NSLab, como ABTS, etcétera, inclusive Forrester, Gartner, etcétera, por lo cual también podemos compartir esta información con ustedes. Y si les parece bien, dejamos estos últimos 10 minutos para poder desagotar vuestras dudas y consultas. Nos pueden hacer llegar estas a través del apartado del chat. Nuevamente, mi nombre es Andrés Giarleta y si les parece bien, tomamos estos 10 minutos justamente para poder desagotar cualquier duda o consulta que haya surgido a lo largo y a lo ancho de esta presentación. Nuevamente agradecer por vuestro tiempo y estamos en contacto, tienen mis datos de contacto dentro de esta presentación, por lo cual, más allá de poder desagotar vuestras dudas a continuación, será un placer poder estar en contacto con ustedes por cualquier consulta adicional.